Stents contra cirugía. Por años esa ha sido la gran pregunta en cardiología. Bueno, hoy vamos a desmenuzar un estudio que siguió a miles de personas por casi una década para tratar de encontrar una respuesta. Y ojo que los resultados podrían sorprender a más de uno. A ver, esta es la encrucijada que enfrentan muchísimos pacientes y sus médicos. ¿Nos vamos por una solución más rápida, menos invasiva, o apostamos por una cirugía mayor que, en teoría, promete ser más duradera? La decisión literalmente puede definir la próxima década de vida de una persona. Por eso es pero tan importante tener evidencia sólida a largo plazo. Y no estamos hablando de una encuesta pequeña o un estudio de pocos meses. Este análisis, que se publicó en una de las revistas de cardiología más importantes del mundo, siguió a más de 8,000 personas. Es, de verdad, uno de los estudios más completos que existen sobre este tema y por eso sus conclusiones tienen un peso enorme. Ok, para entender bien la magnitud de este duelo, primero tenemos que entender el problema de fondo. ¿De qué estamos hablando exactamente? A ver, imaginemos que las arterias del corazón son como las tuberías de una casa. Bueno, la enfermedad arterial coronaria multivaso significa que no solo una, sino varias de estas tuberías principales están tapadas. Y esto, claro, es una situación muy seria, porque limita el flujo de sangre y oxígeno que le llega al músculo cardíaco. Entonces, para este problema de tuberías obstruidas, tenemos dos contendientes principales en el ring. Vamos a conocerlos. Por un lado, tenemos la intervención coronaria percutánea, o ICP. Pensemos en esto como el método de apuntalar. Se mete un pequeño tubito de malla, que es el stent, para mantener la arteria abierta. Es menos invasivo, claro. Y por otro lado está la cirugía de bypass, o CABG. Este es el método del desvío. Es una cirugía a corazón abierto en la que se crea una ruta completamente nueva para que la sangre simplemente se salte el bloqueo. Son dos filosofías muy distintas. Pero ojo, el estudio es más sofisticado que un simple stents contra cirugía. Compara la evolución de ambas técnicas. Por el lado de los stents están los originales, los metálicos, contra los modernos que liberan fármacos. Y lo mismo para la cirugía, el bypass tradicional contra una técnica más avanzada que usa múltiples arterias. Entender esto es clave para lo que vamos a ver. Muy bien. Con los contendientes ya definidos, arranca la carrera. Una carrera de 9 años. Y la meta final es, por supuesto, la más importante de todas, la supervivencia. Un buen momento. Antes de ver los gráficos, hay un punto técnico pero fundamental. Para que la carrera fuera justa, los investigadores usaron métodos estadísticos para emparejar a pacientes con perfiles de riesgo muy similares en cada grupo. Así nos aseguramos de que estamos comparando peras con peras, no peras con manzanas. Esto le da muchísima validez a los resultados. Aquí tenemos la primera comparación importante, los stents modernos contra la cirugía de bypass tradicional. Y como pueden ver, las dos líneas que marcan la supervivencia van muy pegadas durante los 9 años. Este resultado parece confirmar la idea general de que ambos tratamientos son prácticamente equivalentes a largo plazo. A primera vista, uno diría que es casi un empate, ¿verdad? Pero, ¿es esta toda la historia? El estudio fue un paso más allá y se hizo la pregunta del millón. ¿Qué pasa si comparamos lo mejor de cada lado? Es decir, los stents más modernos contra la técnica quirúrgica más avanzada. Y aquí, amigos, es donde la historia da un giro bastante dramático. Y aquí lo tienen. Este es el hallazgo central del estudio. Miren esta diferencia. La línea de la cirugía de bypass avanzada se mantiene consistentemente por encima de la línea de los stents. Y fíjense cómo esa brecha, esa distancia entre las dos, se va haciendo cada vez más grande con el paso de los años. Esto ya no es un empate, es una diferencia muy clara y significativa. Para ponerlo en números fríos y concretos, a los 9 años, la tasa de supervivencia para el grupo de cirugía de bypass avanzada fue de casi el 90%, un 89.8%. Para el grupo de los stents modernos fue del 82.8%. Eso es una diferencia de 7 puntos porcentuales. En el mundo de la medicina, eso es una diferencia enorme. Pero esperen, que la supervivencia no es el único factor. Hay otro aspecto fundamental, la durabilidad del arreglo. O sea, ¿qué tan probable es que se necesite una nueva intervención, volver a reparar las tuberías? Y aquí el dato es impactante. Casi el 40%, un 37% de los pacientes que recibieron los stents más modernos necesitaron otra intervención no planificada en los siguientes 9 años. Pensemos un segundo en eso. Es más de 1 de cada 3 personas. Esta diferencia se ve clarísima en el gráfico a lo largo del tiempo. La línea de los stents,
cae en picada, lo que significa que la probabilidad de necesitar otro procedimiento es mucho mayor. La cirugía, en cambio, se muestra como una solución muchísimo más estable y duradera. Entonces, el mensaje de los datos parece bastante claro. Aunque la cirugía es una intervención inicial mucho más grande y compleja, todo apunta a que es una solución mucho más definitiva a largo plazo. Bien, después de analizar la supervivencia y la necesidad de volver a intervenir, ¿cuál fue la conclusión final de los autores de esta investigación masiva? Bueno, los investigadores no se anduvieron con rodeos. Su conclusión es directa, contundente. Basándose en esta evidencia de casi una década, declaran que la cirugía de bypass multiarterial es la terapia óptima. Usar un lenguaje tan fuerte como terapia óptima y adoptada con entusiasmo en un artículo científico es toda una declaración. Ok, resumiendo los puntos clave que nos deja este estudio. Primero, no todas las cirugías de bypass son iguales. La técnica avanzada fue claramente superior. Segundo, a largo plazo, esta cirugía tuvo una ventaja muy significativa en supervivencia sobre los stents modernos. Y finalmente, la necesidad de volver a pasar por el quirófano o por un cateterismo fue muchísimo menor para los pacientes de cirugía. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental. En una época en la que lógicamente se prefieren las soluciones menos invasivas, ¿cómo puede una evidencia tan potente a largo plazo cambiar la conversación entre médicos y pacientes? La respuesta, sin duda, podría redefinir el futuro del cuidado del corazón para muchísimas personas.